Tardes. En primer lugar, como debe ser, agradecer de nuevo la invitación. Hace unos años participé aquí también en Terreros Oeste de Catoira. Para mucha gente será una sorpresa que yo, que llevo más de 30 años en Galicia, hable de un tema de prehistoria, cuando mi especialidad es mundo romano. La explicación es muy sencilla. Soy hijo de gallego que emigró hace muchos años a Asturias. Yo nací y me formé en la Universidad de Oviedo, vinculado al catedrático Javier Fortea, y bueno, tiene compañeros de Blas, Delibes, Asensio, gente vinculado en temas de cuevas y demás. Entonces, mi formación es de prehistoria, pero luego en cuarto de facultad escapé al mundo romano cuando Reyes Colmenero desembarcó en Oviedo. Voy a hablar un poco de un yacimiento que a mí se me encargó en el año 2015 entrar en la autovía A54 entre Arzúa Oeste y La Bacolla. Ahí en aquel momento estaba otro equipo arqueológico trabajando y había dos kilómetros que tenían una medida cautelar específica en las que había problemas. Fui el director de esos 2 kilómetros única y exclusivamente, me encargué de, digamos, de hacer la realización de desbroce y evaluación y valorativa de distintos sondeos que estaban previstos. En esta intervención voy a ser muy sencillo porque es imposible en una media hora hablar sobre algo que me llevaría hora y media como mínimo, ya que los fondos de cabaña que hemos encontrado en 2 zonas muy concretas, en una de ellas hay 117 y en otras había cerca de 80. Vamos a hablar primero del contexto que tiene esta zona. Esta zona tiene un camino de tránsito tumular y en el Monte Fontalén hay unos 14 túmulos inventariados ya de esos años 80 y en el Monte de Suso, un núcleo rural más allá, 1 kilómetro y pico aproximadamente, hay otros 5 o 6 túmulos claramente. Entonces el contexto sería un túmulo de Penafita que iba a ser, digamos, arrasado por la autovía, un castro muy cercano que no iba a estar tocado por la autovía, y luego estos 2 túmulos, estos 2, digamos, complejos de túmulos que había arriba. La autovía pasaba muy cerca y había sospechas de que hubiese algún tema arqueológico en aquel lado. La excavación, yo limpié más de 100.000 metros cuadrados longitudinales por una franja de 150 metros, aproximadamente 2 kilómetros por 150 metros, más de 100.000 metros cuadrados con una pala retroexcavadora que quitó la tierra vegetal por la parte de arriba simplemente y luego con obreros ir limpiando poco a poco. Esto a lo mejor puede explicar un poco el tanto número de fondos de cabaña encontrados. Yo estoy convencido que en otras intervenciones no se han encontrado tantos porque este tipo de obras que se suelen hacer en Galicia, de las grandes infraestructuras, por presiones, por temas de desbroces y al principio que se hacen de forma con caterpilares, etcétera, destruyen muchísimo. No obstante, en esta zona, además de este contexto arqueológico, tenemos que tener en cuenta que es una zona que fue objeto de repoblación forestal, en el que voy a hablar hoy del monte, hoy solamente voy a hablar de una de ellas, que es el monte de Fontalén. Aquí, en esta zona, hubo una tremenda explotación de eucaliptos, ya lleva 3 cortas, por tanto, cada vez que se corta se vuelve a arar, etcétera, y anteriormente hubo una concentración parcelaria que no fue objeto de supervisión arqueológica. Por tanto, en 24 centímetros tenemos todo el sustrato que hay para revisar. Hemos utilizado siempre fotografías de dron, porque ese tipo de yacimientos es muy difícil de verlos, de no poder verlos, porque realmente son manchas de coloración. Cuando hablamos de fondos de cabaña, estamos utilizando una etiqueta. Yo he hablado varias veces con Carlos Reyán, con gente que está en este mundo, que yo creo que no se ajusta a la realidad. Cuando hablamos de fondos de cabaña, todo el mundo estábamos entendiendo una cabaña de planta circular o oblonga, con 2 mitades separadas, con doble depósito diferenciado, con una espina, con una serie de agujeros de poste, etc. Esto hay que matizarlo. Yo he encontrado este número de fondos de cabaña, pero unas son de 3,50 metros hasta de 6 metros de longitud por 3,40 de ancho, obviamente son unidades habitacionales, pero otras pegadas a ellas son de 1,60 metro de longitud por 90 de ancho, y obviamente ahí no es una unidad habitacional. Es más, pienso que debemos de hablar de grupos de casas asociadas, 2 o 3 cabañas, con estructuras más pequeñas, anexas, complementarias.
Esto es la excavación. Primero habíamos hecho un sondeo, el S25, de ahí el nombre, y otro que es el S26, muy próximo, porque habíamos encontrado también en él indicios de unas formas negativas excavadas en el terreno que no sabíamos en un sondeo de 2x2 a qué podían corresponder. Todo esto que ven aquí ustedes, esto es el monte de Fontalén, fue barrido a paletín, excavado metódicamente, utilizando siempre tecnología con fotografía aérea y después con distintos programas informáticos, viendo las fotografías, fotogramas día a día, para poder verlo. A las 9 de la mañana había humedad, veías el fondo de cabaña, a las 10:30 pegaba el sol, ya no veías nada. Esto es fotografía aérea. Esto es el plano de las distintas estructuras que hemos encontrado, que ven aquí ustedes. Ya de las 80 iniciales fuimos eliminando las más, digamos, las que estaban más tocadas, más afectadas por tocones de repoblación forestal, por los arados, etc. De nuevo otra vez para que vean ustedes. Ahí ven perfectamente ustedes ahí una estructura, aquí otra, ahí otra, y así sucesivamente. Estas que ven aquí son asociadas. A una grande hay dos más pequeñas asociadas. Aquí en esta zona, de este lado, hay hasta 4 estructuras asociadas y unas se sobreponen a otras. De nuevo el plano para que vean ustedes el tema. La tipología de estructuras, yo he hecho una reconstrucción no en base a modelos que existen en todo el bronce, en toda Centro Europea. En función de la realidad arqueológica que hemos encontrado, agujeros de poste, etcétera, hemos visto esto. Y luego, aquí ven ustedes las diferentes tipologías que hemos visto. Hasta ahora los fondos de cabaña, yo entiendo, y espero que Carlos Reyán y que Andrés y tal me vayan corrigiendo, no solamente es un doble fondo de depósito diferenciado. Aquí ven ustedes un depósito de jabre movilizado. Esto más amarillo es una espina de cuarzo que separa la otra mitad, que es de tierra marrón, muy homogénea. Tiene también una especie de anillo perimetral, casi siempre refrendado con cantos de cuarzo para reforzar y agujeros de poste. Además, contamos con suelos regularizados en el entorno. Esto es una forma que yo he hecho, digamos, de forma arbitraria, es la realidad. Esto es una regularización del suelo del entorno e incluso se aprecia perfectamente, yo le estoy llamando de oreja, por donde entraban la gente, el acceso a algunas de ellas. Este tipo de asentamientos que se repiten en toda Galicia con las grandes infraestructuras que ha habido de ADIF o carreteras, que igual los hay en la costa, que los hay en el interior, en planicies como es esta, en zonas de pendiente, etc. Es un modelo extendido por toda la comunidad autónoma y con siempre esta característica de doble depósito diferenciado. Esta es una tipología que hicimos inicialmente, las que están asociadas, otras como en esta que están, una rompe a la otra. Esta inicialmente era la inicial que había, posteriormente fue rota por esta que tenía esta forma, que a la vez rompió otra que estaba aquí. Y además tienen cosas anexas como pueden ser esta especie. Vamos a entender que estamos en un mundo, les voy a adelantar ya la cronología, yo he hecho 9 muestras por carbono 14, no voy a ahondar la problemática que supone el carbono 14 en ese tipo de asentamientos. Yo en este caso las extraímos los arqueólogos, digo, de forma meticulosa, pero viendo la problemática que está teniendo, ya en el otro yacimiento, el de abajo, en el S32, contamos con una dafóloga ya que fue ella quien extrajo las muestras. La datación nos está dando una horquilla entre el 1600 y 2600. 1000 años esa horquilla. Pero hemos encontrado de esas 9 dataciones, 3 tenemos restos de carbonos que nos están llevando a 7000, 8000. La explicación de esto, por eso le he contratado a la arqueóloga, a la dafóloga, es complicado decir. Antiguos incendios, se ha removido sobre la misma estructura en una evolución y por eso tenemos estas dataciones tan constatadas. No obstante, ya saben ustedes, que ya no voy a ahondar en las magníficas intervenciones anteriores sobre el problema de cuando hacemos el tema de los 2 sigmas, intentamos hacer, lo que hacemos realmente es una extrapolación y es una media. Y aquí en estos momentos, a mí me llama la atención muchísimo esta horquilla, esta datación, cuando tenemos los túmulos apenas a 80 metros.
y concentraciones importantes. Yo veo una relación clara entre estos túmulos cercanos y ese tipo de asentamiento. Lo que pasa que la diferencia cronológica habrá que explicar cuál es, a qué se debe. Aquí ven otro tipo de estructuras. Fíjense usted la proximidad. Obviamente esta puede ser una unidad habitacional, esta no puede ser. Este espacio realizado lo está uniendo. Obviamente una tiene que ser, digamos, de tipo secundario, de alguna función que tenga para guardar cosas, lo que sea, respecto a este. Les he dicho al principio que teníamos 25 centímetros. ¿Cuál es el problema? Que se nos ha decapado el yacimiento. La concentración parcelaria específicamente, a nosotros nos faltan los niveles superiores. Carlos Reyán aquí, en algún yacimiento aquí en Boiro, lo tiene en la parte superior. Yo lo que tengo es la parte inferior hacia abajo. Ahí vienen otro tipo de estructuras. Fíjense siempre, yo utilicé aquí la añografía, anillo perimetral, con cantos de cuarzo bien claros, agujeros de poste en ese color gris, y ese depósito de tierra marrón, siempre diferenciado, separado por ese tabique de espina, del otro depósito amarillo. Esta parte del depósito de tierra marrón siempre es un fondo mucho más hondo que el otro, siempre. Función, porque se molestaron, vamos a ver ahora que nos parecen pequeñas, pero luego la excavación negativa es enorme. ¿Por qué esa molestia en hacer ese doble depósito diferenciado y uno más hondo que otro? Nos llovió, aquí utilizamos carpas para tapar, pero el nivel freático subía. Yo solo encuentro una explicación, que es que por un tema de evitar agua, capilaridad hacia arriba, hayan hecho un depósito más excavado. Esto pasa en época romana. Yo cuando excavo en Aquis Corcoenis, en los contubernium, los soldados romanos tienen siempre, en uno de los contubernios, siempre tienen un agujero excavado en el medio, relleno con cantos rodados, para que el agua vaya hacia ese lado. De momento no se encuentra otra explicación y espero que Fábregas, que está aquí coordinando, nos dé alguna más. Aquí ven ustedes las otras tipologías. Todas son distintas. Dirección Social de Patrimonio decía excava uno, vete viendo, no, cada uno corresponde a un modelo y tal. No podemos pensar que aquí el grupo humano haya llegado y haya uniformado todo. Aunque se repintan los modelos desde la costa hasta el interior, cada una de estas hemos encontrado en estas 80, 12 formas distintas de tipologías. Lo paso muy rápido porque luego ya les explicaré. Lo he montado todo en un vídeo para que ustedes puedan acceder desde Facebook a verlo. Ahí va la flecha, Ramón, para que veas el norte para dónde va. Para que se localice. Bueno, vamos a estudiar de todas estas, la E44. Les voy a enseñar todo lo que hemos hecho con esto. Yo me he preocupado en hacer una excavación, bueno, yo me informo de trabajar esa siempre, pero bueno, lo más rigurosa posible, de tal manera que las unidades estratigrafías que yo haya realizado, cualquier arqueólogo, al que invito a todo el mundo, pueda acceder a la base de información que tengo yo y la pueda comprender. Las interpretaciones a gusto del consumidor. E44. Miren ustedes, esto es la forma que yo entiendo que puede ser. Esto es un esquisto en altura, una base regularizada con esta orejera por este lado, a todo este espacio regularizado. Por esta entrada por este lado, fíjense ustedes cómo la diferencia del arco, el anel que yo llamo perimetral, indica la entrada, con un agujero de poste claramente, en un lado y en el otro extremo. El doble depósito diferenciado no es excavado completamente. Esta parte del doble depósito, muchas veces ellos aprovechan el propio pliegue que hay de esquisto. Incluso contamos en este yacimiento, por ejemplo la 1 o la 2, son un crestón, un dique de cuarzo enorme que fue desmontado y reutilizaron los cuarzos después para utilizar aquí constructivamente. Contamos con el asesoramiento de un geólogo para hacer el tema este también, para poder estudiar. Y esto es como aparecía. Todo esto debajo de la tierra vegetal, algunas de ellas tienen tocones todavía encima, pues es el giesta que estaba libre de ellos, es como aparece. Es muy difícil verlas, por eso tiene que ser, yo considero, y he hablado con Patrimonio, hay que establecer un protocolo de actuación. Hay que establecer una etiqueta para este tipo de yacimiento y hay que marcar unos mínimos en cada excavación arqueológica
que se deben de tomar en cuenta. No podemos tener 5 o 6 fondos de cabaña en un yacimiento, cuando probablemente hubiese muchas más, y luego esos 5 o 6 que no encontremos pues, ni anel, en otros no encontremos y tal. El tema de ser rigurosos en ese tipo de yacimientos es básico, porque en el mundo romano medieval es muy fácil, hay paramentos, o en el mundo castreso, hay paramentos pétreos, y eso no se regulariza, y son los de pusinino, lo que sea, y eso no se regulariza perfectamente. En estos son simplemente manchas de coloración. Yo les digo, a las 9:15 las ves, a las 10:30 no las ves. Mi gente, mis peones, una sulfatadora, sulfatando el yacimiento, va a poder excavar y poder supervisar, si no es imposible. Miren cómo apareció. Vuelvo a para que se vean, yo les voy a hacer así, fotografía y repitiendo para que vayan viendo ustedes. Miren el esquisto movilizado. Aprovechan el propio pliegue que hay aquí, en este color amarillo, en cambio este es picado. ¿Cómo lo diferenciábamos? Porque el esquisto tiene una dirección, esto es un sinclinal, el del pino, muy famoso, de ahí por la razón de las minas y demás, es un material que viene de las Marianas, de la zona de Venezuela, y cuando existía todavía Pangea, un cabalgamiento, acabó encima del suelo hercínico propio del gallego, que es de granito, ¿no? Entonces vemos el esquisto de ese desplegamiento en una dirección y de repente cuando llegamos al fondo de cabaña vemos que el esquisto cambia de dirección, aleatoriamente, pero cuando nos dimos cuenta que aquello no estaba in situ. Puedo repetir, in situ, no in situ. Y esto que ven aquí ustedes, miren aquí en el jalón, son de 10 centímetros, miren ustedes la profundidad del anel, es mínima. ¿Es mínima por qué? Porque, vuelvo a repetir, el yacimiento fue decapado cuando se hizo la concentración parcelaria. A estar en un sitio alto, en Monte Fontalén, lo que hicieron luego los de concentración con las máquinas, hemos encontrado incluso hasta las huellas de los caterpilares, las huellas de arados, etcétera, desmontaron el tema y la tierra de aquí la llevaron para las zonas más bajas, para uniformar todo. Por aquí iba el anel. Vamos a repetir, anel, quiero insistir mucho en esto, quiero que sean conscientes, porque es un tipo de yacimiento que yo creo que todo arqueólogo que vaya a excavar tiene que intentar suelo regularizado, anel, doble depósito diferenciado, ver espina, porque sin eso no podemos ver cómo era la cobertura superior después de cierre, posible. Repetimos, miren el suelo natural, con esa orientación, ustedes la ven, miren aquí cómo cambia. Claro, excavar una de estas me lleva 5 o 6 días para definirla. 2 peones y un arqueólogo permanentemente viendo. Esto es lo que hemos visto ahora, en la parte de arriba. ¿Qué nos encontramos cuando excavamos? Esto. Hay en el sustrato rocoso, en el S32 es distinto, es la zona de abajo de aluvión, y son aluviones de relleno. Aquí arriba era sustrato de esquisto. Lo cortaron a conciencia. Miren ustedes, lo que vimos, repetimos si quieren, hacia lo que estuvimos repitiendo siempre, anel, agujeros de poste, unos se ven arriba y en cambio abajo se veían o no se veían o había más. Lo que quiere decir que las cabañas posiblemente tuvieron una evolución constructiva, hubo cambios, porque hay agujeros de poste que encontramos abajo y arriba no los encontramos, y viceversa. Eso quiere decir que hubo una evolución. Esa horquilla, cuando estamos utilizando carbono 14, a nosotros nos es más fácil decir mil años, pero claro, 1000 años no vivió una persona, ni de 2 generaciones, ni de 5. Hay evoluciones. Ese tipo de material tan perecedero es imposible. Con suelo ácido que en Galicia es imposible conservar. Y la única explicación de que debemos encontrar este tipo diferentes de huecos arriba o abajo es esa. Miren, esas zonas más grises son excavaciones que se hicieron con mayor profundidad. Siempre yo creo que es para el tema del agua. Fotografía aérea, vean ustedes la espina de separación, lo que vimos antes, todo esto que ven ustedes aquí en amarillo es la esquina de separación. Vean la zona de depósito de tierra marrón, siempre más ancho, más verticalizado, con los cuarzos siempre por el extremo, marcando el tema del anel, y la parte del esquisto movilizado menos excavado. Vuelvo a repetir, dibujo, fotografía aérea. Detalles, miren la espina, la preocupación que tuvieron aquí es de esquisto, el mismo esquisto, en otros sitios es de cuarzo. Y tuvieron mucha preocupación
de hacerlo. ¿Y cuándo lo hicieron uno primero que otro? Primero hicieron siempre el suelo de tierra marrón. Colocaron la espina y luego utilizaron el jabre movilizado. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando estábamos excavando, veíamos que el jabre se avanzaba sobre la tierra marrón al ir bajándolo y formaba una especie de visera. Miren ustedes lo que le decía a ustedes de los agujeros. Al principio tuvimos un error, que se nos indicó de excavar solamente la mitad de cada una, viendo solamente un depósito, y dejamos el testigo. Obviamente dejábamos los testigos por el medio. Enseguida cambié la opinión esa y excavé casi todo, solo dejando la espina. ¿Por qué razón? Porque normalmente hemos encontrado un agujero siempre en todas ellas, calzado perfectamente en el centro de la cabaña, lo que nos está indicando un elemento vertical sustentante de la cubierta. Ejemplos, y aquí vamos a los análisis de radiocarbono. Esta, ya ven, before presente, entre 1910. Miren qué fecha cronología me está dando. Y a menos de 80 metros tenemos 16 o 11 túmulos, muchos de ellos están ya fastidiados, en una plantación forestal. Esta datación se repite en 6 de ellas, más o menos, en el ámbito de cronología. Espero que te sea interesante, Fábregas, para ver los temas. Bueno, ahí vemos ahí los datos. Me parece estupendo. Esto lo veremos, lo he colgado en internet para que se vean el método, esto es lo típico de siempre, que se manda al laboratorio de beta, en lo que nos manda el informe de beta. Alzado de esto, que es un tema que a la gente mía siempre le encanta, los dibujantes que tengo conmigo, algunos le llaman conmigo más de 20 años, hacer las cosas. Alzado hipotético. Este es un alzado hipotético real. Yo lo dije al principio, yo no me he basado en otros elementos que se ven por ahí en internet o en fotografías especializadas. Esto es la realidad de lo que hemos visto nosotros allí. Con esa realidad nos da este tipo de cabaña. Es real. Bueno, esto es ya mi ayudante ya ahí se pasó dibujando, el dibujante. Ya no hay suelo, no sabemos el suelo que tenía, ya les vuelvo a repetir, está cortado por el medio. Y sería un tipo de cubrición más o menos que hubiese. Hemos visto en algunos otros compañeros, algunas cabañas que tenían, creo que recuerdo en una de ellas, un zócalo pétreo con cierta altura. Aquí este monte estaba plagado de cuarzo, plagado. Estaba cubriendo todo. Y mucho de esos cuarzo respetaba las cabañas, sobre todo en la S1 que vamos a ver después. La respetaba, entonces veías un campo de cuarzo blanco y de repente en el medio algo blanco. Solo me pasó en una aquí. Me llamó muchísima atención, fue cuando me di cuenta. ¿Qué pensamos? Que mucho de ese cuarzo que fue arrancado del crestón que estaba allí, fue utilizado luego como suelo de todo el entorno de ellas. Bastante desgraciadamente, es una hipótesis que estamos manejando ahora, con la concentración parcelaria se removieron completamente. Esta es otra, la que vemos en la 44, es la S1, la primera que hicimos de todo, que les muestro para que vean. Ahí la fotogrametría que hemos hecho. Nos he molestado bastante en hacer un tema lo más, digamos, exhaustivo posible en la documentación gráfica de ellas y planimétrica a pie de campo. Ven ustedes el tema de profundidad, ven ustedes el tema de la coloración de los depósitos de tierra, ven aquí ustedes perfectamente, ven ahí donde va la espina, con la tierra marrón para este lado que tenía, eso llegaba todo así, recto para acá, ven aquí ustedes los cantos rodados rodeándola, hay otra de ellas que no traje aquí, que es la 11, que tenía perfectamente, parecía casi una cabaña castresia, perfectamente alrededor tenía los cantos de cuarzo de tamaño medio, grande, delimitándola perfectamente. Desgraciadamente fue cortada por una zanja de una chousa. Aquí ven ustedes ahí la nomenclatura, donde pueden ver los depósitos de tierra marrón, la espina, el esquisto molizado, el anel de cierre, la reacción del exterior y huella de poste. Estos son los elementos que, si está de acuerdo ahí Ramón, creo que en cualquier protocolo, cualquier intervención debe tener en cuenta para intentar de algún modo llegar a sistematizar este tipo de yacimientos.
Yo no he encontrado material, sí algo lítico, 3 o 4 piezas desechadas, y luego un pequeño fragmento de cerámica muy pequeñito, siempre en el tema de la tierra marrón. Yo material, al faltarme los suelos, obviamente yo carezco de material arqueológico. Esto es la evolución de cómo encontré yo, por ejemplo, la S1. Depósito de tierra marrón, los cuarzos, los tocones de los árboles, la representación gráfica. Aquí se ve perfectamente, vean ustedes perfectamente esa diferencia de ir por el campo y de repente encontrarte con eso. Pues es muy importante cuando se hacen la labor de desbroce en autovías, en ADIF o lo que sea, los arqueólogos tengan experiencia, que tengan en su cabeza este modelo. Porque cuando encuentras este doble depósito diferenciado, cuidado, ojo, hay algo. Miren ustedes los cuarzos, la cantidad de cuarzos que había alrededor. En cambio, en medio de ella no, solamente los concretos para delimitar la espina. Estos son desplazados, obviamente, de las rejas de arado. Miren de nuevo aquí ustedes, siempre yo repitiendo el tema este. Y miren la entrada que tenía ella, para dónde la tenía. En la flechita se ve bien del norte, muy bien. Seguimos con las fases de la SE1 y vamos a ver fotogrametrías para que vean ustedes. Yo creo que es muy interesante en este tipo de yacimientos, porque yo cuando excavo todos los días, yo esto le dedicaba una media, tenía 2 equipos, uno de 8 a 1 a 3 de la tarde y otro equipo que empezaba a las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y aparte de eso, cuando llegaba a la oficina, todos los días miraba las fotogrametrías, los fotogramas, y luego se establecía qué fotogrametrías había que hacer. Creo que es muy básico que nos quede este material siempre de fotogrametrías en este tipo de yacimientos. Vale más, a lo mejor, ahorrar en otras cosas y no en fotogrametrías, para que los investigadores que se encargan de esto tengan siempre estas referencias concretas. La fotogrametría lo que te permite es ver lo que hay realmente. Al fin y al cabo, esta fotografía y registra perfectamente lo que hay. La S1, luego de un día de helada. Por eso ese tema poroso, todo caiga para ahí. Miren ustedes la espina, los cuarzos que vendrían por acá, miren el calor de tierra marrón tan claro que llenaba desde aquí hasta aquí todo esto, el jabre movilizado, y esto es el anel. Miren ustedes el anel por donde iba con los cuarzos, miren ustedes la tierra marrón, esto llegaba hasta aquí y paraba aquí. Aquí empezaba otro anel, que aquí apenas se ve. Esto es una fotografía de un día ya de helada ya. Otra imagen de ellas. Antes hablaban mis compañeros de presiones, no se pueden imaginar ustedes la jefa de marcación de carreteras y unos ingenieros lo que me dijeron de todo en una reunión en patrimonio, cuando les dije que excavar un yacimiento de estos en invierno era la locura. El tipo de yacimientos, excavarlos en tiempo seco y muy despacio, y lleva muchísimo tiempo excavar un yacimiento de estos. Bueno, esto es el canal YouTube que tenemos nosotros. Ahí tenemos todo el vídeo de todo esto que han visto. Creo que con esto, como una primera imagen pincelada de este yacimiento, es suficiente para que ustedes vean la tipología. Yo, mi esfuerzo básico ha sido que los arqueólogos, compañeros que han habido aquí, hayan podido tener una constancia de que era un fondo de cabaña en este tipo de tal, y que sepan realmente qué elementos yo considero que son dignos de tener en cuenta en cualquier intervención, y que tengan mucho cuidado de un protocolo que es necesario establecer para que se puedan no perder este tipo de yacimientos. Estoy convencido de que cualquier yacimiento que se haya encontrado aquí, que tenía 4 o 5 ejemplos, ha habido más. Desgraciadamente, por las condiciones de naturaleza de este tipo de trabajos de actuación en carreteras, es imposible completar más. Espero no haberles cansado y espero que les interese estos datos.